Nuevamente, bienvenidos sean todos ustedes. En Escaleras Cúpula estamos muy contentos de tenerlos a todos reunidos. La siguiente conferencia es Relaciones Laborales por el licenciado Alfonso Rodríguez Arana. Muchas gracias. Bueno, pues invitamos al licenciado Rodríguez Arana y lo vamos a recibir también con un fuerte aplauso. Él nos va a hablar de la norma 35, que es un factor cambiante en las relaciones laborales y también existe un contexto de cambio. Así que para ahondar en este tema, le damos la bienvenida, licenciado Alfonso Rodríguez Arana. Él es socio fundador y director general de Legalmex, prestigiosa firma de abogados especializada en materia laboral, que asesora y representa a más de 200 empresas nacionales y extranjeras. Rodríguez Arana obtiene su título de licenciado en Derecho en la Universidad La Salle. Desde hace más de 4 décadas se desempeña como abogado litigante especializado en materia laboral. Ha participado como ponente en diferentes foros sobre este tema y también ha impartido cátedras a nivel licenciatura. Es articulista en revistas especializadas en el medio minero y miembro de la Mexican American Bar Association, de la Sociedad Mexicana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, así como de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Así que, sin más, le damos la palabra. Muchas gracias. Comité organizador de este segundo congreso del Canal Ferretero, damas y caballeros, muy buenos días. Agradezco enormemente la invitación de Enrique Sánchez para estar unos momentos con ustedes, para poder comentar el tema de la norma 35 y, si el tiempo lo permite, que para mí podría ser inclusive de mayor interés, decirles lo que ha sucedido a raíz de la reforma laboral de hace unos meses. Bajo ese esquema y contando con 30 minutos, voy a tratar de limitar mi exposición a 20 para dejar días para preguntas y las posibles respuestas que pudiera darles, con objeto de que cualquier duda pudiéramos sacarla. Sin más preámbulo y con ánimo de sacar el máximo de provecho posible al tiempo, entro en materia diciéndoles que este tema de la norma 35 realmente ha resultado un tema que se ha sobredimensionado en mi personal perspectiva. Y se ha sobredimensionado porque, en mi punto personal, tanto la prensa, los medios, como la propia sociedad y las autoridades le han dado un realce que quizá no corresponda a algo que debiera de tener la trascendencia y la importancia que finalmente tiene este punto. ¿A qué me refiero? Existen en la actualidad 45 normas oficiales mexicanas en materia de trabajo y esta número 035 no es más que una más de las otras 44 que le preceden o que le complementan. Déjenme darles una primicia, que ya la norma 35 ahora ya no debería de estar en la palestra, no debería estar en el tema de todos los días, porque a partir del 1 de enero el gobierno ya puso en efecto la norma 036. No sé por qué razón, la 35 tuvo mucho éxito, fue muy taquillera, y la 036 al día de hoy aún no tenemos la difusión, o por lo menos no levantó las polémicas y las inquietudes que la 35 en su momento lo hizo. En realidad, la trascendencia de estas normas se basa en la revisión que las autoridades administrativas del trabajo llevan a cabo y son tendientes a vigilar sobre todo lo que es la seguridad y la salud en el empleo. En realidad, la importancia de cualquiera de ellas es idéntica y las consecuencias de su inobservancia o su violación en cuestión de sanciones es similar. ¿A qué me refiero? Que no piensen que la norma 35 per se es algo que debe de levantar alarmas, banderas rojas, porque cualquier violación que haya a las relativas a iluminación, a ventilación, a cargas de trabajo, a montacargas, etcétera, pues finalmente la sanción y la trascendencia jurídica de la violación es idéntica. Estoy permitiéndome ahorita, no sé si pudiera tener aquí acceso a ver, perdónenme. Ok,
Para quien estuviera interesado, en todo caso, en conocer estas normas, estas 45 normas, ahí nosotros hemos subido a la página de nuestro despacho el contenido de las mismas. Ahí podrán observar y en alguna forma derivado de ello determinar cuáles de ellas les son aplicables a sus empresas. Posiblemente son pocas las que les apliquen, desde luego lo que es la 35, la 36, la 33, la 34 y varias de las que se encuentran en este sitio que fue subido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, también les pueden aplicar. En realidad, la norma 35 causó mucho revuelo en mi forma personal también de ver, por la forma tan ambigua, tan imprecisa y quizá tan confusa con la que fue redactada. Involucra tanto el tema legal como temas técnicos que generalmente rebasan a la capacidad de los mortales, de nosotros que somos del día a día, porque involucra también en ello cuestiones de hacer cálculos utilizando fórmulas, involucra cuestiones técnicas que corresponden al área médica y que en alguna forma pues, rebasan y por mucho el conocimiento de los encargados de los recursos humanos. De ahí que seguramente ustedes, que son empresarios atentos siempre a los cambios del país, posiblemente mandaron a sus ejecutivos de recursos humanos a capacitarse y es muy probable, casi no tengo temor a equivocarme, que hayan regresado después de tomar varios cursos con más inquietudes y preguntas que con soluciones y respuestas. En realidad, ¿qué debemos hacer para cumplir con esta norma 35? Bueno, simplemente hacer que, por la tecnicidad con la que está elaborada, pues que las personas encargadas de los recursos humanos se dediquen a aplicar las fórmulas, apliquen los cuestionarios, terminen elaborando el protocolo que obliga a esta norma y que finalmente le den la vuelta a la hoja, porque en la forma en la que está redactado pareciera ser que es una carga extraordinaria de trabajo para el área de recursos humanos que le va a requerir la dedicación de tiempo y esfuerzos en detrimento de otras actividades. Hay muchas empresas que han surgido a raíz de esta norma 35 y que seguramente la 36 también traerá aparejado ese tipo de respuesta y que lo que hay que hacer es simplemente ir a varias empresas que se han creado, ha habido muchos inclusive hasta oportunistas que derivado de esto se han dedicado a andar ofertando servicios y cumplir con los cuestionarios. Realmente son cuestionarios de qué tanto te afecta para determinar si tu grado de riesgo es muy alto, alto, medio o bajo, y en base a eso darle un puntaje que la propia norma establece y finalmente en base a la calificación que se obtenga determinar el grado de riesgo en el que en su caso estaría el empleado en forma individual, la categoría o el dominio como la norma determina. Mi sugerencia para concluir el tema de la 35 y la 36 es simplemente alléguense de algunas de estas empresas que sea seria y traten de cumplir con estos requisitos porque se va a dedicar la Secretaría en forma importante a llevar a cabo inspecciones de trabajo. Entonces va a ser para ustedes una cuestión de relevancia el poder cumplir con la normatividad para efecto de evitar sanciones. Tengo entendido por palabras de un abogado distinguido en la materia, colega mío, que es padre de la secretaria de Trabajo, Arturo Alcalde Justiniani, que está preparando la Secretaría de Inspectores y que va a tener una política agresiva de verificación a las empresas y entonces, en una de las láminas que posteriormente veremos, el tema de las inspecciones va a ser algo recurrente y ustedes que son personas que siempre están informadas y ansiosas de tener a sus empresas al día y evitar problemas, seguramente van a tenerle que dar prioridad al cumplimiento de esta normatividad. Quiero aprovechar el tiempo que nos queda, es muy reducido. Generalmente este tipo de pláticas las damos en cursos de 6 horas, hoy tenemos 20 minutos, pero trataré de ser lo más puntual y lo más ejemplificativo posible de los temas que nosotros hemos sentido que han sido más sensibles o que tienen más trascendencia para las empresas. Y en ese concepto quiero referirme primordialmente a los efectos que al día de hoy ha tenido la reforma laboral que a partir del 1 de mayo del 2019 entró en vigor. Precisamente el día de mañana cumplimos 9 meses de que se publicó en el diario oficial esta reforma, es decir, hago yo equiparo el plazo al embarazo y siento que ahora ya estamos empezando a sentir los efectos del parto y ya estamos empezándolos a sentir en varios aspectos
Y déjenme compartirles algo interesante. Realmente esto de la normatividad, pues sí tiene relevancia, pero hay aspectos que van a incidir mucho más, en forma mucho más importante para ustedes, que no deben de pasar desapercibidos. En la exposición, déjenme adelantar, bueno, aquí esto que puse en pantalla simplemente son las normas que ustedes podrán consultar para ver cuáles les aplican. Ahí también en la página tenemos todo lo que se refiere a la norma 35 y a la ahora recién llegada 36. Y quisiera entrar en materia de lo que van a empezar a sentir y a ver que tiene mucha relevancia. Bueno, hay 4 puntos muy importantes en la reforma laboral que han hecho mucho más efervescencia que el tema per se de las normas. Uno de ellos tiene que ver con la cuestión sindical. La reforma vino a cambiar un paradigma de más de 80 años de la forma en la que trabajábamos con todo lo que es la relación obrero-patronal en México. ¿Y a qué me refiero? Bueno, que el tema de los sindicatos, el tema de los contratos de protección, el tema consabido de todo mundo de arreglarnos con el líder, pues son temas que a partir del 1 de mayo pasado están en un proceso de extinción sin lugar a duda. Todos ustedes van a tener que pensar que aquellos que se encuentren en esquemas de contratos de protección con sindicatos amigos tienen un periodo que ya empezó a correr el reloj, que vencerá a los 4 años de la fecha en que hubieran depositado su último contrato colectivo para poder ahora presentar un contrato y que la autoridad lo legitime y como consecuencia de ello que tenga un valor legal. ¿Qué va a suceder? Que todos los contratos colectivos de protección que teníamos, que era deporte nacional, van a tener que cambiar y vamos a tener que cuestionarnos si los sindicatos, voy a utilizar el término de nuestro argot, blancos con los que veníamos operando, sigue siendo un medio efectivo o no para la continuidad y estabilidad de nuestros negocios, o bien tenemos que empezar a cambiar de un sindicato blanco a uno rosa. Y eso lo quiero quizá en alguna forma dirigir a que tendremos que hacer que los sindicatos empiecen a tener una participación activa. Ya no va a ser posible que los sindicatos ahora se sienten con nosotros a comer o a desayunar y en una plática de amigos podamos determinar los incrementos o los beneficios que vamos a dar. Con las nuevas reglas del juego, a quien realmente se empoderó es a los trabajadores. Curiosamente ahora, quien tiene la fuerza son los trabajadores y relegan a un segundo plano a los líderes. ¿Por qué digo esto? Porque ahora lo que acuerde el líder, vía la comisión de revisora, etcétera, tendrá que ser sometido a la aprobación de los trabajadores, quienes tendrán la última palabra para determinar si aceptan o no lo que previamente el líder o la comisión revisora hubiera acordado. Y esto es un tema que aún no sabemos qué efectos pueda tener. Para mi forma de ver es peligroso, para mi forma de ver pudiera rebasar las expectativas que la reforma tuvo y en alguna forma meternos en una situación de conflicto muy grave, muy agravada por las situaciones de la insatisfacción de los trabajadores con los arreglos y consecuentemente el que pudieran eventualmente buscar a otra persona o personas que los encabecen o que los dirijan o que los representen. A los sindicatos les perjudicó enormemente la reforma en cuanto a temas de poder y de dinero. De dinero porque ahora están obligados y se establece un sistema que permite que todos los agremiados, va a ser una cuestión pública que se va a consultar por internet, que pueda cualquiera de los agremiados checar el tema financiero de estos y por lo tanto el origen y destino de las cuotas que reciben. Algunos de ellos ya con la mentalidad pues siempre aviesa que existe, pues ya crearon cuentas paralelas para simplemente reportar parte de los ingresos y no todos y en alguna forma tratar de burlar la norma. La idea de las autoridades y la idea del legislador y los compromisos internacionales están orientados, apuntan a que ese tipo de estrategias tendientes a evadir la ley o a darle la vuelta, que muchas veces pensamos que estamos en México y por lo tanto no debe ser motivo de preocupación, ahora va a cambiar.
México, decía Marcelo, mi predecesor, México está inmerso en un tratado internacional que ya tenemos observadores, pero que no tienen nada más el carácter de observadores, sino son entes de vigilancia que podrán en alguna forma ejercer presión, tanto política como económica, contra el gobierno mexicano en caso de que se violenten los compromisos internacionales adquiridos en materia laboral por nuestro país. Entonces, habrá que estar pendientes de estos temas. Los sindicatos tendrán ahora que ver cosas que durante 80 o 90 años jamás contemplaron, como es la democracia. Van a tener que ahora ser electos los líderes por el voto libre, directo, secreto de los trabajadores, cosa que no existía, y la autoridad encargada de velar que esto se cumpla va a ser muy estricta. Tendrán que ver también cuestiones de paridad, ahora tendrán que en alguna forma incluir dentro de los comités ejecutivos cuestiones de equidad de género, tendrán que también en alguna forma cumplir con una modificación a sus estatutos sociales, de tal manera que se acaben esos líderes eternos como Romero de Champs, como muchos que conocemos, y entonces esto viene a cambiar totalmente las reglas del juego. Vamos a ver un cambio significativo en todo lo que es la cuestión sindical y de contratación colectiva, y es un tema que nos debe de ocupar y preocupar tanto o más que los temas de las normas oficiales en mi personal punto de vista. ¿Qué tema también me preocupa y me ha causado mucho ruido con algunas de las empresas que asesoramos? En México se volvió también parte de las reglas de juego de deporte nacional la figura de la terciarización, el utilizar empresas que nos proporcionan trabajadores y que nos venden espejitos argumentando que ellos son quienes realmente van a quitarnos todas las cargas laborales, fiscales y de cualquier otra índole, en cuestión de tener a los trabajadores ellos y en alguna forma desvincularnos, en teoría, de las obligaciones que como patrones debíamos tener. Bueno, este tema, desde luego, a raíz de la reforma de 2012, a raíz de la reforma de 2012, ¿se escucha bien atrás? ¿Ahí atrás, sí? A raíz de la reforma de 2012 se empezó a complicar, empezaron a ponerles candados y muchas de estas empresas, la gran mayoría de las que prestaban el servicio de outsourcing, empezaron como por arte de magia a mutar, a cambiar de razón social o a desaparecerse inclusive por problemas que tenían sobre todo de carácter fiscal o como estrategias para desvincular a las empresas de tal manera que la antigüedad de los trabajadores se perdiera. La ley laboral no logró romper con todos esos vicios y no fue sino hasta el año de 2017 que las autoridades fiscales fueron las que más empezaron a ponernos piedras en el camino en este tipo de estructuras. Este tipo de estructuras nacieron a raíz de unas estrategias fiscales sugeridas por abogados y contadores tendientes a evitar o evadir el pago de las utilidades. A través de estos esquemas se empezaron a crear las figuras del outsourcing y del insourcing, a través de los cuales se hacía nugatorio el derecho a recibir estas utilidades, o bien se regulaban en forma unilateral, o se siguen regulando en forma unilateral, bajo esquemas de prestadoras de servicios, cuando en realidad quien se beneficia de los servicios de los trabajadores de su trabajo son empresas o entidades que técnicamente no tienen el carácter de patrón porque no aparecen como tales ante el Seguro Social o las autoridades laborales, pero que en realidad son quien debiera de tener ese carácter porque el trabajador está subordinado a ellas y no a quien le paga. Este tema van a escucharlo en los próximos días o semanas, es un tema que está ya en el tintero. De hecho, yo estoy invitado a participar el día 13 en un parlamento abierto que hay, en el que se va a discutir el tema de la subcontratación y en mi perspectiva, creo que es crónica de una muerte anunciada también de este tipo de estructuras. La situación jurídica que se ha venido observando en las áreas laboral, fiscal y penal hacen que sea muy riesgoso y habrá que ustedes como empresarios cuestionarse las bondades o no de continuar en estos esquemas, porque ahora hay consecuencias de carácter fiscal graves y como derivado de ello, consecuencias también con la unidad de inteligencia financiera por cuestiones de lavado de dinero, dado que los outsourcing o los insourcing manejan recursos de un tercero, y evidentemente también problemas penales porque aparejado a esto hubo modificaciones sustanciales en las materias penales que ahora, derivado de la defraudación fiscal, se puede convertir en un delito grave y además faculta a la autoridad a ejercer actos de
desposesión, de quitarle a los individuos, a los contribuyentes, los bienes para garantizar algún posible crédito, inclusive de llevar a remate estos bienes, y si posteriormente el particular llegara a ganar el juicio, pues simplemente darle el producto de la venta en remate que en su momento se hubiera dado de los bienes que le hubiera adjudicado el fisco. Hay que tener mucho cuidado con esto, no es un tema que yo maneje, yo nada más estoy abocado a lo laboral, por eso es algo que me gustaría que tuvieran contemplado, porque es un tema que va a tener mucho más repercusión, pero mucho más que las normas oficiales que estábamos mencionando. También seguramente han de haber escuchado, porque yo he tenido muchas consultas en las últimas 2 semanas, de una retención que se generó ahora, que debemos aplicar en el IVA, de aquellas empresas que bajo este esquema de outsourcing reciban servicios, y ahora con nosotros como empresarios tendremos que hacerles un descuento del 16 del IVA, 6, y reportarlo a Hacienda. Y evidentemente con la modificación fiscal que hubo de los CFDIs de nómina, pues las autoridades fiscales y las laborales están perfectamente en condiciones de poder detectar esquemas de simulación, que este es un nuevo término que se acuñó a partir de la última reforma y que va en alguna forma a complicarnos todos este tipo de estrategias fiscales que venían utilizándose. Me quedan 4 minutos para concluir. Quisiera decirles que para mí es muy importante y dejarles como mensaje que tienen que estar atentos en el primero de los ejes a lo que es el tema de las inspecciones. Los encargados de RH deberán hacer un checklist de aquellos aspectos que sean importantes tener en cuestión de documentación administrativa, y una vez que tengan armado todo su expediente de documentación administrativa, también tener conocimiento de qué tipos de inspecciones hay para evitar ser víctimas de extorsión, cuál es la forma de manejarlas y, en su caso, cuál sería la autoridad competente para practicarlas o no, porque también se da que existen veces en las que la Secretaría ejerce funciones que no le son propias, porque no están ustedes dentro de la jurisdicción federal, muchos de los empresarios que están en este Congreso, y sin embargo son sujetos a veces de inspección de las mismas. Entonces, estar muy con conocimiento. La información es el mejor elemento que pueden contar, y desde luego la mejor prueba de ello es la atención que tienen ahorita a estos temas que Enrique nos ha convocado. También les estoy compartiendo ahí los tipos de inspecciones, etcétera, para que tengan conocimiento. No sé si Enrique vaya después a compartir parte de la presentación, pero podrán encontrar toda esta información en lo que Enrique nos haga favor de darles, si alguno tiene el interés, y si no, nos pueden encontrar ahí en la página. Quiero concluir nada más esto diciéndoles que el tema es muy vasto. Quisiera yo hablarles también de los nuevos procedimientos laborales que vienen, porque también va a ser algo que nos cambia las reglas del juego. Quisiera hablarles también de qué es lo que va a suceder en las demandas de titularidad de los sindicatos gremiales, pero el tiempo desafortunadamente no me lo permite. Les agradezco enormemente el favor de su atención, me pongo a sus órdenes por los 10 minutos que me quedan todavía para si hubiera alguna pregunta o respuesta, y muchas gracias por la amabilidad de recibirme. Un aplauso, muy interesante el tema. Sin duda habrá muchos cuestionamientos, muchas preguntas de parte de nuestro público. Por favor, si son tan gentiles de levantar la mano, y nuestras compañeras, algún miembro del staff les va a acercar el micrófono. Muchas gracias. Buenos días, licenciado. Como mencionó, hay muchos temas y creo que tocó un poco por encima, hasta donde tengo conocimiento, acerca de la evaluación del estrés en los empleados, que tiene repercusiones fuertes para las empresas. No conozco a profundidad, y si nos puede emplear, porque me parece un poco absurdo pensar que el único estrés que pueda tener una persona provenga de su trabajo. Entonces, ¿cómo van a delimitar eso? ¿Cómo va a diagnosticarse que es el trabajo el que está generando el estrés? Correcto, sí, efectivamente la norma no distingue. El estrés se genera, de acuerdo a cómo está la normatividad, por factores internos o externos en el individuo que afectan a su desarrollo personal y evidentemente el psicológico y mental. Si el señor está en un problema de que no tiene cómo pagar la renta, o si en alguna forma fue víctima de un asalto, o posiblemente su cónyuge le fue infiel, pues no tiene nada que ver eso con la situación obrero-patronal, ¿verdad? Sin embargo, pues le va a afectar en su desempeño laboral, y la norma en alguna forma nos pretende a nosotros como empresarios
transferir obligaciones, subrogar en obligaciones que son propias del Estado. Nosotros pagamos una cuota al Seguro Social que cubre los riesgos de trabajo. Entonces, si de esos riesgos de trabajo viniera algún tipo de afectación, pues debería de estar cubierta por el Estado y el tratamiento debería ser practicado por y no transferirnos la carga. Y no nomás es de los trabajadores. Yo quiero pensar como empresarios cuántos no hemos tenido de repente estrés laboral porque no tenemos para pagar la nómina, o que se nos vence el plazo del IVA, o que no tenemos para pagar a proveedores, etcétera. Yo creo que en ese aspecto la norma fue demasiado ambigua. Técnicamente la redacción jurídica de la norma es completamente ambigua, por eso ha provocado tanta efervescencia su redacción, por lo obscura, por las lagunas que genera, por las dudas que evidentemente surgen, y por eso en alguna medida que se esté hablando tanto de ella. Tiene problemas de redacción y de comprensión para la mayoría de los empresarios, y es por eso por lo que la ponen en los temas del día a día. Realmente lo que hay que hacer es hacer el cuestionario cumplir, en mi punto de vista. Lo que estoy recomendando a mis clientes es: cumple con los cuestionarios, haz tu evaluación, es un puntaje, y derivado de ese puntaje te determina quién requiere o quién no requiere atención, y desde luego en base a esos resultados, pues la misma norma te dice si debes o no canalizarlo a una atención más especializada. No sé si respondo a tu pregunta, estamos muy cortos de tiempo y creo que el tema es Gracias. muy extenso. Gracias. No, pero sí es interesante que realmente lo aprovechemos la presencia del licenciado Rodríguez Arana. ¿Alguna otra pregunta por acá? ¿Algún tema sobre la NOM 36? Buenos días, Mónica Barrios de Casa Travieto, gracias. Una pregunta: ¿qué pasa con el tema de las demandas de titularidad ahora con la libertad sindical y democrática? ¿Qué me preocupa o qué me causa inquietud? La posibilidad de establecer sindicatos por unidad de negocio. ¿Cómo vamos a homologar las condiciones pues en una misma negociación donde la empresa es la misma independientemente de las unidades de negocio? Correcto, muchas gracias, Mónica, buena pregunta y muy interesante. De acuerdo al cambio en las reglas de juego a partir de la última reforma, que ya existía en la legislación anterior, los sindicatos gremiales. Ahora la nueva legislación permite o le da vida a algo que ya, aunque ya estaba incorporado, ahora toma mucho más auge, que es que en un sindicato puedan coexistir, en una empresa puedan coexistir varios sindicatos. Y no solo eso, sino que abre la posibilidad de que, por ejemplo, en esta empresa de hotel pueda haber un sindicato de cocineros, otro de bellboys, otro de acomodadores, etcétera. Esto es un tema que nos preocupa, lo comentamos con la secretaria de Trabajo. Ella es de la idea de que una vez que existe un sindicato, los demás podrán representar localmente, pero aquel que tenga la mayoría del personal es quien finalmente va a tener la posibilidad de negociar y cuya negociación va a ser la que sea obligatoria. En realidad este tema, por cuestiones de constitucionalidad, es discutible y seguramente o probablemente dé motivo a que pase el tiempo, porque es mucho de prueba y error con las reformas, para que determinen si esta nueva posibilidad de generar sindicatos, que ahora la abren totalmente a grupos, a lo que un grupo de 20 trabajadores se puede juntar y formar un sindicato. Y entonces vamos a ver, o vamos a estar sufriendo de una competencia interna para ver quién consigue más, como mencioné hace unos momentos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo lo que estoy recomendando a mis clientes es: estén muy pendientes en las áreas que tengan y tengan siempre líderes ahí, tengan bien ubicados a los líderes internos que tenemos, porque ellos son los que pueden ser el mejor filtro para que seamos objeto de que eventualmente nos estén emplazando por firmas de contrato o por titularidades, cuando algún sector o gremio está inconforme con lo que colectivamente se hubiera acordado. Gracias. No sé si tengas algún otro comentario. No, está bien. Ok, gracias. Una última pregunta? ¿Alguien que tenga alguna inquietud que quiera compartirnos? Bueno, de acuerdo, pues entonces le brindamos un fuerte aplauso